Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a esta jornada para poder hablar un poquito sobre compasión, esta fuerza que tenemos todos los seres en nosotros, que podemos desarrollar, que podemos activar y entrenar. Pero antes de comenzar a hablar de compasión, me gustaría ponernos un poquito en contexto para vernos y para sentirnos, ¿sí? Como bien saben ustedes, mucho mejor que yo, estamos hechos de genes, ¿no? De genes que han evolucionado a lo largo de millones de años y que conforman nuestros cuerpos, nuestros cerebros, ¿sí? Y que nos vienen dados, no lo elegimos, ¿sí? Por otro lado, también sabemos que somos seres socialmente construidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a mí me hubieran, no sé, raptado a mis 2 o 3 años o hubiera convivido con una banda de narcotraficantes, ¿no? Probablemente, y si esas circunstancias se hubieran mantenido, probablemente la versión de Laura que está acá hoy, dando una charla acerca de compasión, no existiría. Probablemente. Tal vez existiría una versión mía mucho más fría, mucho más distante, mucho más agresiva, incluso hasta defensiva, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que los seres, nosotros, no somos más que una mera versión posible, ¿sí? De nosotros mismos. Una versión posible, ¿sí? Que es el resultado de toda esta genética que hemos recibido de nuestros contextos socioculturales y económicos, de nuestra crianza, ¿sí? Y de todas las experiencias que vivimos como seres. De esta manera es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque esta es la base de la sabiduría compasiva. Comprender que no es nuestra culpa todo lo que recibimos, ¿sí? Esto nos viene dado, pero como tenemos conciencia, como tenemos el deseo de, y además tenemos la maravillosa neuroplasticidad que hoy ya conocemos y es espectacular, y también elegimos realmente trabajar en nuestro bienestar, trabajar en nuestros cuerpos, en nuestros cerebros, para el bienestar de todos los seres y de nosotros mismos, es de nuestra absoluta responsabilidad crear ambientes internos y externos que favorezcan lo mejor que tenemos, las mejores cualidades que tenemos. Una de ellas es la compasión, ¿sí? Así como ustedes saben muy bien que la higiene es súper importante para prevenir enfermedades, de la misma manera nosotros tenemos que trabajar internamente en cuidar las condiciones internas para que pueda surgir lo mejor que tenemos, ¿sí? La compasión. Y la compasión es esta sensibilidad que tenemos, ¿sí? Los seres, esta empatía de poder ponernos, como decía el precio, en los zapatos del otro, poder comprender lo que el otro siente, junto a esta necesidad de querer hacer algo, ¿sí? De querer prevenir, de querer transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento o de valor, ¿sí? Y la compasión tiene esto que tiene la acción, que es muy importante, si es uno de los componentes de la compasión, que de hecho es lo más importante, si no, no habría una compasión completa, pero tenemos un montón de otros componentes que se van como desarrollando en un proceso. De hecho, la compasión es un proceso que se desenvuelve para dar respuesta al sufrimiento. Y para eso primero necesitamos ser conscientes, ¿sí? Y desarrollamos la conciencia en el entrenamiento de compasión que fui generando hace unos años atrás. Lo primero que hacemos es desarrollar conciencia a través de mindfulness. Y si bien esto parece obvio, todos somos conscientes de sufrimiento, la realidad es que los seres humanos somos muy buenos para hacernos los bobos con el sufrimiento, para ponerlo abajo, ¿no?, de la alfombra, para no sentir, para disociarnos muchas veces, para poder actuar rápidamente con las exigencias del ambiente. Entonces, volviendo, la compasión tiene este componente que es la acción, ¿sí? Y es importantísimo, porque si no nos quedamos sin acción, no tenemos una compasión completa, como les decía, nos quedamos más en el ámbito de la empatía. Y eso ya es un montón, de hecho estaría buenísimo que la empatía sea viral, sería genial, pero necesitamos accionar, ¿sí? Y eso nos cuesta un montón. Muchas veces nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la compasión requiere coraje.
coraje para ver el sufrimiento a la cara, aceptarlo. Cuando veo el sufrimiento me conecta con mi propio dolor. Y eso es difícil. Frente al dolor, los seres humanos lo que hacemos, de hecho nuestra mente es maravillosa en ese sentido, lo que hace es como teflón para lo desagradable y velcro para lo agradable. No nos gusta el sufrimiento. ¿Quién quiere conectar con el dolor? Nadie. Es aburrido. No está bueno, pero es necesario. ¿Sí? Yo recuerdo siempre que estaba dando mis primeros pasos en el entrenamiento en compasión. eh, y recuerdo que cuando uno está trabajando cualquier habilidad de la mente, lo que sucede es que se hace evidente su opuesto, ¿no? Si estoy trabajando la empatía, por ejemplo, se hace evidente la aversión, el rechazo, ¿sí? Los prejuicios, que es la primera manera en que deshumanizamos los seres, ¿sí? Entonces recuerdo que cuando estaba trabajando en compasión y dando mis primeros pasos, me sigue pasando igual, sigo dando mis primeros pasos, me pasaba que iba caminando por la calle, ¿sí? Y, por ejemplo, veía a un homeless o veía a un niño pidiendo, ¿no?, comida, y literalmente o bajaba la cabeza o me cruzaba a la vereda del sol. Me cruzaba. ¿Por qué? Me desviaba del camino, porque no podía aguantarme el dolor que me provocaba ver eso. Y no es que había un rechazo hacia esos seres, es que había un rechazo a lo que yo sentía que no podía manejar. Me molestaba sentir dolor, ansiedad, angustia, impotencia, que sentimos casi todo el tiempo, ¿no? A veces porque nos cargamos más cosas de las que en realidad pensamos que no podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si no trabajamos en nuestra capacidad de afrontamiento, ¿sí?, estamos perdiendo algo muy valioso, muy valioso. Cuando enfrentamos el dolor, en vez de bypassarlo, ¿sí?, en vez de ponerlo debajo de la alfombra o disociarnos, porque cuántas veces nos disociamos para poder enfrentar, ¿sí? Tenemos mil maneras los seres en los cuales básicamente nos anestesiamos para no sentir. Millones. Con Netflix, con la comida, con la bebida, con millones de cosas nos disociamos para no sentir, ¿sí? Y esto nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo, e incluso eso genera muchas veces que cuando no puedo conectar con mi sentimiento, en realidad estoy desconectándome de una fuerza increíble, ¿sí? Porque cuando conectamos con el dolor, lo que hacemos es transformarlo en una posibilidad, deja de ser un obstáculo para pasar a ser una posibilidad, ¿sí? Y conectamos con lo más genuino, con la vulnerabilidad. Hay una fuerza en la vulnerabilidad que se llama vulnerabilidad robusta, ¿sí? ¿Qué es esto de poder conectar con la humanidad, con esa semillita amorosa que en su máxima expresión es el amor? La compasión es amor en acción, amor en acción. Y así como tenemos esta capacidad de como estirarnos hacia el otro, ¿no?, para poder ayudar, también lo podemos hacer hacia nosotros mismos. Y esto se llama autocompasión. De hecho, es uno de los pasos que uno va cultivando, ¿no?, en el proceso de ir pudiendo responder con mayor capacidad al sufrimiento, ¿sí? La autocompasión es esta capacidad de rescatarnos, ¿sí?, de traernos de las tinieblas para poder afrontar mi dolor, ¿sí?, de la manera más constructivamente posible, ¿sí? Y la autocompasión es fundamental, porque si no tengo autocompasión, si no me doy, ¿cómo voy a dar? Es como, somos semillitas, somos como árboles, ¿no? Es decir, la mejor versión de un árbol sería la capacidad de poder dar frutos, semillas, flores, ¿sí? Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? ¿Sí? Lo que no me di. Para que un árbol crezca, necesita tomar, ¿no?, nutrientes de la tierra, el sol, el agua. De la misma manera tenemos que cuidar de nuestro dolor. Entonces le pregunto, ¿cómo cuidan de su dolor? ¿Cómo responden a sus propias necesidades? Para poder tener el espacio suficiente del corazón y el espacio mental para poder responder constructivamente sin quemarse. Porque el problema es que
Si actuamos disociadamente, ¿sí? De nuestro sentir, es la manera en que puedo hacerlo para poder sobrevivir y responder a todas las exigencias del ambiente, pero también me obstaculizo lo mejor que tengo, que es esa fuerza maravillosa que es la compasión. Para finalizar, decirles que mínimamente la compasión no es solamente esa empatía, ¿sí? La compasión requiere la acción y de hecho es una de las fuerzas más increíbles que requiere de coraje, ¿sí? Para poder actuar y para poder transformar. Y tal vez es uno de los lenguajes universalmente conocidos con la capacidad de transformar el mundo. Nuestro mundo, que empieza acá, el mundo que tenemos, ¿no? Nuestras familias alrededor y nuestros ambientes, ¿sí? Tenemos que comprometernos en poder cultivar y trabajar, ¿no? En lo mejor que tenemos para poder poco a poco ir transformando los ambientes en los cuales estamos. ¿Mm? Y quiero, esto surgió un poco por una experiencia vivida muy recientemente en este hospital. Y como me encantan los poemas, me encantan, me encantan, me encantan, y siento que a veces expresan mucho mejor lo que sentimos, escribí un pequeño poema para ustedes. Mi querida hermana, que está del otro lado probablemente viendo en esta pantalla, tuvo a su querida bebé José aquí en esta institución, de la cual es familia. Y tuvimos la suerte de, bueno, de estar aquí, ¿no? De ser ustedes quienes acompañaron. Y tuve la suerte también de poder ver ese amor en acción, esas acciones, ya que José nació muy prematura, muy chiquitita, y tuvimos la suerte como familia de poder, nada, transitar acá. Y simplemente quiero dejarles este pequeño poema y también como recordatorio, ¿sí? Como recordatorio de lo más genuino que tenemos, que es nuestra humanidad compartida. Y ese es el núcleo de la compasión. Y dice así: tu humanidad es lo que me inspira. Tu capacidad de elegir levantarte después de sufrir un dolor tras otro. Tu humanidad es lo que me inspira en el momento en que eliges la luz cuando estaba más oscuro que nunca. Tu humanidad es lo que me inspira cuando tus manos cálidas y tus pies cansados no dejaban de visitarme y sostenerme día tras día. Tu humanidad es lo que me inspira cuando compartes tu corazón con grietas y lágrimas. Tu humanidad es lo que me inspira cuando tu fe y tu confianza son mucho más fuertes que la mía. Tu humanidad es lo que me inspira, que digas la verdad sobre lo dura que se ha puesto la vida y cómo eres distinto o distinta que antes. Tu humanidad es lo que me inspira. El día que te animaste a dar el paso de estar más cerca de ti mismo y de ti misma. Gracias.